Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un misterio que ha estado rondando en el mundo del espectáculo, algo que ha mantenido a muchos de ustedes especulando y preguntándose, ¿qué secreto esconden Can Yaman y Demet Özdemir? Sí, lo sé, ese título ya genera intriga, ¿verdad? Porque hablamos de dos de los actores turcos más queridos y exitosos del momento, cuyas carreras se entrelazaron de una manera que cautivó a millones de fans. Y es precisamente esa conexión, esa química innegable en pantalla, la que ha dado pie a tantas teorías y preguntas. Así que abróchense los cinturones, porque hoy vamos a desgranar esta historia, analizando cada detalle para intentar desvelar ese supuesto secreto que muchos creen que esconden. Y antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de curiosidades y revelaciones del mundo del entretenimiento. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resonaron fuerte a nivel internacional gracias a su participación en la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Desde el primer momento en que compartieron pantalla, la chispa fue eléctrica. La química entre Candivit y Sanemane era palpable, tan real, tan convincente, que para muchos espectadores, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. Y ahí es donde nace la pregunta que hoy nos ocupa: ¿esa conexión tan intensa era solo actuación, o había algo más detrás de cámaras? Empecemos por analizar el fenómeno Erkenci Kuş. La serie fue un éxito rotundo, batiendo récords de audiencia en Turquía y conquistando mercados internacionales a una velocidad vertiginosa. Y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la pareja protagonista. Can Yaman, con su carisma arrollador, su físico imponente y su mirada seductora, se convirtió en el galán soñado por muchas. Y Demet Özdemir, con su dulzura, su naturalidad y su talento para transmitir emociones, se ganó el corazón de millones. Juntos crearon una magia inigualable, una dinámica de pareja que resultaba irresistible. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fanart, y todo tipo de contenido generado por los seguidores, muchos de los cuales ansiaban ver a Can y Demet juntos en la vida real, no solo en la ficción. Las entrevistas de la época, si bien eran profesionales, a menudo dejaban entrever una complicidad especial entre ambos. Sus miradas al cruzarse, sus sonrisas cómplices, incluso el modo en que se referían el uno al otro, alimentaban las esperanzas y las especulaciones de un romance fuera de la pantalla. Y no es para menos. En el mundo de las telenovelas y las series dramáticas, la química entre los actores principales es fundamental para el éxito. Cuando esa química es tan poderosa, el público se involucra emocionalmente, desea que los personajes vivan su historia de amor también en la vida real. Y Can y Demet lo consiguieron con creces. Cada escena juntos, ya fuera un tenso desacuerdo o un tierno momento romántico, estaba cargada de una intensidad que hacía que los espectadores se preguntaran: ¿esto es solo actuación? Los rumores de un posible romance comenzaron a circular con fuerza durante la emisión de la serie. Se les veía juntos fuera de los sets de rodaje, asistiendo a eventos, e incluso se publicaron algunas fotografías en las que parecían muy cercanos. Eran estas interacciones fruto de una amistad cercana, como a menudo se suele decir en estos casos, o eran la manifestación de algo más profundo. Esta es la gran incógnita. Muchos fans, ilusionados por la pareja que formaban en Erkenci Kuş, crearon la etiqueta almohadilla Candem en las redes sociales, y esta se convirtió en tendencia mundial. La comunidad de seguidores se organizó para apoyar a la pareja, compartir sus momentos favoritos de la serie y, por supuesto, para alimentar la esperanza de que estuvieran juntos. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no querría ver a una pareja tan carismática y talentosa unida en la vida real? La devoción de sus seguidores era palpable, y cualquier indicio de cercanía era magnificado y celebrado. Las sesiones de fotos conjuntas, las menciones mutuas en redes sociales, e incluso los gestos de apoyo en eventos públicos, eran analizados con lupa, buscando cualquier señal que confirmara lo que muchos deseaban. Por su parte, Can y Demet siempre mantuvieron una postura profesional ante los rumores. En sus escasas declaraciones al respecto, solían hablar de su amistad, de la buena relación laboral que tenían y del profundo respeto mutuo. Sin embargo, la intensidad de su conexión en pantalla era tan fuerte que para muchos, estas explicaciones sonaban a una forma de proteger su privacidad o, incluso, de ocultar algo. La consistencia en sus respuestas, si bien mantenía la puerta abierta a la interpretación, también generaba una sensación de secreto.
La manera en que de forma coordinada, evitaban detalles personales y se centraban en su compañerismo profesional, alimentaba la teoría de que había una narrativa que protegían. Y aquí es donde entra el concepto de secreto. ¿Qué podría ser ese secreto? Para algunos podría ser un romance que prefirieron mantener en privado, lejos de los flashes y la presión mediática. En el mundo del espectáculo, la vida personal de los actores a menudo se convierte en un circo, y es comprensible que algunos prefieran resguardar sus relaciones. Un romance secreto vivido con discreción sería una explicación lógica para esa química tan especial y para la evasividad ante las preguntas directas. El peso de la fama puede ser abrumador, y proteger un vínculo personal de esa vorágine mediática es una estrategia válida para muchos. La idea de que existiera una relación más profunda, pero oculta, resonaba con la intensidad que mostraban en pantalla, sugiriendo que esa pasión bien podría haber tenido un eco en la vida real. Para otros el secreto podría radicar en algo más relacionado con su conexión profesional. Quizás una comprensión tan profunda del personaje y del otro actor que trascendía la mera actuación. Una simbiosis artística que les permitía crear momentos de pura magia televisiva. O tal vez, un pacto de no revelar ciertos aspectos de su relación para mantener el misterio y el interés en su trabajo. En el arte de la actuación, existe una conexión profunda que puede surgir entre dos intérpretes que se complementan a la perfección. Una comprensión tácita de las intenciones del otro, una sincronía que permite ir más allá de las líneas del guión y crear algo verdaderamente memorable. Esta química profesional, llevada a su máxima expresión, podría ser interpretada por algunos como un secreto que explica su impacto. Además, en una industria donde el público se alimenta de la expectación, mantener un aura de misterio alrededor de la pareja protagonista podría haber sido una estrategia consciente para prolongar el interés en la serie y en sus carreras individuales. Es importante recordar que aunque la química en pantalla sea espectacular, no siempre se traduce en una relación sentimental en la vida real. Muchos actores son excelentes profesionales y son capaces de crear esa ilusión de amor de una manera muy convincente. Sin embargo, la intensidad y la naturalidad con la que Khan y Demet interactuaban en Erkentzikos trascendían lo ordinario para muchos espectadores. La espontaneidad percibida en sus escenas, los pequeños gestos, las miradas que parecían hablar por sí solas, todo ello contribuía a la creencia de que algo más estaba sucediendo. No se trataba solo de memorizar diálogos y seguir indicaciones, sino de una conexión genuina que se filtraba a través de la pantalla. Pensemos en las escenas clave de la serie. Esos momentos de vulnerabilidad, esas miradas cargadas de significado, esos diálogos que resonaban con una autenticidad impresionante. ¿Se puede fingir todo eso con tanta perfección? Para muchos la respuesta es no, y es ahí donde reside la fuerza de la especulación. La manera en que sus personajes pasaban de la tensión al afecto, de la duda a la pasión, con una fluidez que desarmaba al espectador, sugería una comprensión profunda de las emociones humanas que iba más allá de la simple interpretación. Cada caricia, cada abrazo, cada palabra susurrada, parecía tener un peso y una verdad propios. Después de Erkentzikos, sus caminos se separaron profesionalmente. Cada uno continuó con sus propios proyectos, y aunque siguieron manteniendo una buena relación y se les veía ocasionalmente juntos en eventos, la intensidad del tándem pareció disminuir en la esfera pública. Esto, para algunos, fue una confirmación de que quizás sí había habido algo más, y que ahora, al estar en caminos separados, la dinámica había cambiado. La ausencia de una colaboración artística conjunta y la diversificación de sus parejas sentimentales oficiales llevaron a muchos a creer que la ventana de una relación entre ellos se había cerrado, o que quizás nunca se había abierto del todo en el sentido romántico. Sin embargo, para los más devotos del tándem, esta separación solo reforzaba la idea de que lo que habían vivido era algo íntimo y privado, que ahora se había guardado en el cofre de los recuerdos. Sin embargo, también es cierto que las carreras de los actores evolucionan, y es natural que sus proyectos y sus círculos sociales se expandan. La vida sigue y las relaciones, ya sean de amistad o sentimentales, cambian con el tiempo. El fin de un proyecto exitoso, especialmente uno que ha demandado tanta energía y proximidad, naturalmente lleva a una reconfiguración de las dinámicas personales. Es una etapa de transición donde cada uno busca consolidar su propia identidad profesional y personal. Entonces, ¿cuál es el secreto? La verdad es que sin una confirmación directa de ellos, solo podemos especular y analizar las pistas que nos han dado.
Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron juntos. Can Yaman y Demet Özdemir crearon un fenómeno, una pareja de ficción que se convirtió en un referente para muchos fans. Su conexión en pantalla era tan real que alimentó las esperanzas de millones de que esa historia de amor trascendiera la pantalla. Su legado va más allá de los números de audiencia, reside en la conexión emocional que lograron establecer con su público. Quizás el secreto es precisamente ese, la capacidad de haber creado una conexión tan poderosa que aún hoy, mucho después de que la serie terminara, seguimos hablando de ellos y preguntándonos sobre su relación. Quizás el secreto es la magia que supieron conjugar, una alquimia perfecta entre dos talentos que nos hicieron creer en el amor, en los sueños, y en la posibilidad de que a veces, la ficción puede sentirse tan real como la vida misma. La propia persistencia de la pregunta es, en sí misma, una señal de la profundidad de su impacto. Y es que en el fondo lo que más nos gusta de estas historias es la ilusión, la esperanza. Ver a dos personas que parecen tener una conexión tan especial, tanto en la pantalla como fuera de ella, nos inspira. Nos hace creer en la magia del cine y la televisión, y nos da algo en que soñar. En un mundo a menudo cínico, estas historias nos devuelven un poco de fe en la posibilidad de conexiones profundas y significativas. Nos permiten evadirnos y sumergirnos en narrativas que evocan emociones puras. Por lo tanto, mientras esperamos una respuesta definitiva, o quizás porque nunca llegue, el misterio de Can Yaman y Demet Özdemir seguirá siendo uno de esos temas que generan debate y expectación. Y eso en sí mismo es parte de su legado. La capacidad de capturar nuestra atención, de hacernos sentir parte de su historia, y de dejarnos con esa pregunta que resuena, ¿qué secreto esconden? El misterio no solo rodea a los actores, sino a la propia naturaleza de la conexión humana, y a cómo la percibimos a través del lente de la ficción. En resumen, hemos explorado la increíble química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenzicus, la intensa conexión que cautivó a millones de fans, y las innumerables especulaciones sobre un posible romance o un secreto detrás de cámaras. Hemos analizado cómo su carisma y talento crearon un fenómeno, y cómo la línea entre la ficción y la realidad se difuminó para muchos espectadores. Hemos considerado las diversas interpretaciones de ese secreto, desde un romance privado hasta una conexión profesional excepcional. Y ahora, la pelota está en su tejado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir esconden un secreto? ¿Fue su conexión solo profesional, o hubo algo más? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? Nos encantaría leer sus teorías y comentarios. Déjenlos aquí abajo, que sabemos que tienen mucho que decir al respecto. Participen activamente en la conversación, es lo que hace a nuestra comunidad tan especial. Y si han disfrutado de este vídeo y de este viaje por el misterio de Can y Demet, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les ha gustado. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos, especialmente con aquellos que también son fans de Erkenzicus o de estos talentosos actores. Y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias intrigantes. Tenemos mucho más por desvelar, y no querrán quedarse fuera. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.